Francis Rueda de Pinto nace el 17 de abril de 1949. Es una primera actriz de televisión venezolana. Contrajo nupcias con el dramaturgo, actor de cine, teatro y director caraqueño Gilberto Pinto. Se ha destacado en el género de las telenovelas. Comenzó en la exitosa telenovela de RCTV La Señora de Cárdenas, que le abrió camino para participar en numerosos dramáticos venezolanos. Entre sus últimos trabajos destaca su participación en la telenovela de Televen Nora, donde interpreta a Matilde de Urbáez. Nos encontramos con la primera actriz, Francis Rueda. Bienvenida, maestra. Es un honor tenerla aquí en Conversando con Argenis David González. Igualmente para mí, Argenis, un placer y encantada de que te interese tanto el teatro, nosotros, la gente que hacemos el teatro, porque eso es un testimonio que queda pues para las nuevas generaciones. Sí. Y cuéntenos, maestra, ¿cómo inició en el mundo de las artes escénicas? ¿Y cuál fue su primera obra de teatro? Mira, yo me inicié en mi colegio cuando estudiaba primaria. Ahí podría decir yo que nació ese amor por el teatro sobre todo y por la danza, porque me encantaba la danza clásica, hice también ballet. En el colegio montaba yo las obras de teatro, las dirigía y las actuaba. La primera obra que hice fue El paso de las aceitunas de Lope de Rueda. Recuerdo que fue una experiencia linda con los compañeros, con todos mis compañeros. Era una obra con muchos personajes. Y la hicimos casi en el final de nuestra etapa, pues ya pasando para cuarto grado. O sea que desde que tenía yo como uso de razón, me encanta el teatro. Luego me inscribí en la Escuela Juan Azujo, pero eso fue increíble. Primero porque era menor de edad y no me aceptaban en la escuela. Y después porque no sabía cómo irme escondida de mi mamá y de mi papá a ese sitio que era el Teatro Nacional. Yo nunca había salido como del entorno mío, porque yo me crié en Casalta, en Catia, y no sabía cómo salir de ese entorno. Y había una amiga mía que era mayor que yo, que le gustaba también el arte, y nos fuimos las dos en un autobús. Cuando me fui a inscribir, me dijo Porfirio Rodríguez, era el director, me dijo que no podía porque era menor de edad, que tenía que esperar que cumpliera los 18, y me puse a llorar. Digo, no, yo no puedo esperar más, pero si yo, esto es lo mío, yo no puedo esperar más, yo no puedo esperar 2 años. Y me acordé de Doris Huel, que había sido egresada de la Juan Azujo, y ella me ayudó, como se dice, con palanca para entrar en la escuela. Fue un encuentro con el teatro de verdad, ¿no? Me asusté mucho porque prácticamente era como la más chiquita del curso, éramos 40, y cuando me pasaban al escenario, a un teatrino muy lindo que teníamos, yo me asustaba muchísimo, porque claro, yo no tenía ninguna experiencia en ese entorno con gente tan grande, pues había gente ya que no podían ser mis abuelos. Y bueno, ahí fui yo como amoldándome, tomándole un amor a la escuela. Yo veía a mis compañeros pasar al escenario y hacer eso que yo decía, pero yo podré hacer eso. Cuando se discutían las obras de teatro que nos mandaban a leer, yo decía, bueno, si ellos saben fue porque aprendieron, yo también puedo aprender, ¿no? Todas esas incógnitas las tenía en mi cabeza. Eran 2 años y yo estuve 3, porque no quería salir de la escuela, a pesar de que ya me habían llamado para hacer una primera incursión en el teatro profesional. Nunca quise dejar la escuela y nunca la dejé. Realmente siempre iba a visitar a mis compañeros, a mis maestros. Uno de mis maestros fue Gilberto Pinto y nunca me imaginé que yo haría una vida en común y tendría un hijo con él. Nunca me lo imaginé. En el camino surgió después de muchísimos años. Sí. Pero fue muy linda esa entrada a ese contacto pues con el teatro. Cuando tenía 16 años, por empeño y tenacidad, aún no teniendo la edad necesaria, logra ingresar a la Escuela Juan Azujo, ubicada en los altos del Teatro Nacional en Caracas, 1965. Dirigida entonces
por Porfirio Rodríguez, con la complicidad de su amiga, la actriz Doris Wells. Francis Rueda entendió que su razón de ser está dentro de esa caja mágica que es el escenario, para poder vivir otras vidas y afrontar constantes desafíos en el teatro. Y cuéntenos, ¿cuál es el personaje de toda su trayectoria que le ha costado interpretar? Una obra, después de muchos años de experiencia, por eso te digo que en el teatro uno nunca termina de aprender. Sí. Siempre cuando yo empiezo una obra, la empiezo de cero. Y esa obra era muy difícil, se llamaba, o se llama, El campo de Griselda Gambaro, una argentina. Era un personaje tan difícil, lo dirigió Carlos Jiménez, que fue uno de mis maestros y uno de los directores con quien me sentía más cómoda, no te puedes imaginar. Era un personaje, primero, que tenía unas características externas muy singulares, un personaje que se rascaba desde el principio hasta el fin de la obra, piquiña, le picaba todo, tenía sarna ese personaje. Y era un personaje muy estrujante porque era una muchacha muy joven en esos campos de concentración. Me tuve que raspar mi cabeza como un soldado raso y eso me costó muchísimo, pero mucho trabajo. Los textos eran muy complicados y fue un personaje que me trajo muchas satisfacciones a todo nivel, a nivel de crítica. Como actriz me sentí muy satisfecha después de haberlo hecho. Me gané muchos premios con ese personaje, fue bellísima la experiencia, de verdad, pero ese ha sido uno de los más difíciles. He sabido que interpretó un gran personaje, un personaje que en especial a mí me llamó demasiado la atención, en la obra Don Juan Tenorio. ¿Qué nos puede decir sobre ese personaje y de esa obra teatral? Bueno, ese es un ícono de Zorrilla, lo han interpretado casi todos los actores a nivel mundial y doña Inés también, actrices, ¿no? Y es muy singular porque yo tenía 39 años, ya tenía un hijo y se me encomendó interpretar ese personaje que tenía, era un adolescente, tenía 16 años y vino un director español acá, Miguel Narro, fabuloso director, una experiencia inigualable con él. Y cuando Isaac Chocrón, que era el director de la compañía, me propuso, él dijo que no, yo no podía hacer ese personaje porque era muy vieja para el personaje, realmente era muy vieja para el personaje. No me dio otro personaje dentro de la pieza, bueno, y dije, bueno, será para descansar, me toca, porque hacía 4 obras al año y las 4 las hacía yo. Y dije, bueno, me voy a descansar. Mi marido me dijo, bueno, descansa, has tenido muchos años sin descansar. Bueno, me lo tomé así, como un descanso, pero que va. Se lo encomendó a una niña que estaba entrando a la compañía, bellísima, que estaba pero clavadísima para el personaje, pero claro, no tenía la experiencia como para hacer, como para montarse y hacer ese personaje tan fuerte, pues, que es doña Inés, con muchos cambios, además, en verso. Sí. Y a las 2 semanas me llamó para decirme que lo disculpara, pero que el personaje era mío. Y fue maravilloso, de verdad, un trabajo espectacular. Me imagino el sí, montaje de esa obra. Bello, unas imágenes, había unas imágenes espectaculares y además el personaje se las traía, un personaje muy difícil, muy dificilísimo, pero fue muy enriquecedor para mí también y trabajar con él, imagínate. Sí. Sabemos que ha sido docente. ¿Qué mensaje le daría a todas las niñas, niños y jóvenes del territorio nacional que quieren unirse a esta gran familia de actores y actrices? Bueno, yo pienso que el teatro debería ser una materia obligada en todos los colegios. Sí. Por ejemplo, yo estudié primaria y secundaria y ahí había, ahí teníamos un profesor de teatro. Yo creo que eso es indispensable, porque el teatro humaniza, el teatro es un transformador. Yo siempre he dicho que es un transformador de transformadores, o sea, yo te transformo a ti, tú vas transformando a otro y así, una cadena. Y me gusta la pedagogía, aunque tengo tiempo que no la ejerzo, ¿entiendes? Pero es muy interesante y muy importante, y si tú sabes manipularlos, sobre todo a los niños,
tú no te imaginas lo que pueden dar esos niños. Yo Sí. creo que es maravilloso y creo que es, como diría yo, una obligación. Sí. Y si vas a tomar esta profesión, que la tomes con responsabilidad, con amor, sobre todo con ética y profesionalismo. En su periplo teatral ha pertenecido al Teatro Nacional Popular, Fundación Rajatabla, Compañía Municipal de Teatro, Nuevo Grupo. Desde hace casi 5 décadas, Francis Rueda pertenece a la agrupación Teatro del Duende, fundada en 1955 por Gilberto Pinto, Premio Nacional de Teatro 1999. Desde 1965, Francis Rueda no se baja de un escenario. Con más de 57 años en el teatro, el cine y la televisión, más de 100 obras de teatro, 12 largometrajes y numerosas telenovelas reafirman su inquebrantable decisión de no abandonar jamás su profesión, mientras le queden fuerzas para cumplir con sus agotadoras exigencias. Sabemos que ha tenido una trayectoria inmensa y se ha destacado en el género de las telenovelas. ¿Cómo fue esa experiencia en la telenovela de RCTV La Señora de Cárdenas, interpretando un papel que es muy bonito y de verdad, ¿qué nos cuenta sobre eso? Mira, ya yo había hecho papelitos pequeños en la televisión. Yo venía del teatro, pero la televisión es otra cosa. Sí, Empecé haciendo papelitos pequeños y un día, claro, estaba José Ignacio Cabruja, que me había dirigido ya me había dirigido en Profundo, que fue su obra, Sí. que la estrené yo. Y fue por José Ignacio, me escribió ese personaje, y un personaje muy importante, porque era la hermana menor de Doris Well, que era la protagonista, ¿no? Éramos Choni Fuente, Doris y yo, éramos las 3 hermanas. Y creo que ahí hubo el cambio de la telenovela, porque el diálogo y la historia eran maravillosas. Bueno, era tan increíble que los hombres son poco proclives a ver telenovelas, los hombres llegaban del trabajo a ver la telenovela. Y fue increíble ese final porque no quedó la pareja. Y eso fue terrible, porque Sí. no la pareja romántica no quedó. Sí, hubo- Quedó ella por un lado y él por el otro, se divorciaron. Pero fue muy interesante porque el diálogo, bueno, ahí estaba Julio César Mármol, Salvador Garmendia, que es un gran escritor, Fausto Verdial, Cabrujas. Hicieron un trabajo a partir de La Señora de Cárdenas, un cambio a la televisión. Sí. Después, más adelante, hice otras cosas, ¿no? De Mármol, como Pura Sangre, Dulce Ilusión de Mariela Romero. O sea, fue un cambio en la televisión bastante importante. Que, bueno, ahorita está como ha decaído mucho, ¿no? Sí. Porque ya no está esa gente que lo más importante es el libreto. Para mí lo más importante es la escritura, chicos. Pero fue un cambio maravilloso para la televisión en esa época, los años 70. Sí. En su repertorio figuran autores como Albert Camus, Federico García Lorca, Lope de Vega, Gilberto Pinto, Isaac Chocrón, José Ignacio Cabrujas, César Rengifo, Román Chalbó, Eugene O'Neill, Carlos Goldoni, Moriel, Tennessee Williams, Griselda Gámbaro, Emilio Carballido, Anton Chekhov, Zorrilla, Arthur Miller y Nelson Rodríguez, entre otros. En toda su trayectoria, ¿cuál es el personaje que la ha identificado más como persona? Bueno, fíjate tú que esos personajes nunca me han gustado interpretarlos, personajes que se parezcan a mí. A mí me gustan más los personajes que no tengan nada que ver, pero a pesar de eso sí me han tocado y uno le saca como punta a todos los personajes. A veces son personajes que son como un hueso difíciles de roer y tú vas como moldeándolo, ¿no? Moldeándolo. Pero sí ha habido personajes, no sé, ¿cuál te diría yo? La mayoría son personajes que no se parecen a mí. Sí. Que eso ha sido para mí fabuloso, ¿entiendes? Me han tocado más personajes que no tienen nada que ver conmigo, con mi humanidad, pues. Personajes fuertes, personajes duros. Mi vida ha sido como muy simple,
mi vida ha sido muy simple, yo considero, y el teatro lo ha enriquecido con todos esos personajes Sí. con las cuales yo me he transformado, pues. Y eso es lo rico del teatro. ¿Qué telenovela ha marcado desde su carrera profesional tanto personal? Bueno, creo que La Señora de Cárdenas, porque fue mi primera experiencia con un personaje con más responsabilidad, porque después hice muchos personajes muy lindos, de verdad, y muy, o sea, como que tenían que jugaban mucho, ¿no? Con las tramas de las novelas, pues, subtramas, la trama Sí. que son los protagonistas, pero las subtramas, me han tocado personajes muy interesantes, bien lindos, pero yo creo que fue ese, La Señora de Cárdenas, Teresa se llamaba, la que me marcó pues en la televisión. Además era un director que se llamaba Juan Lamata, que era maravilloso, que para mí fue como un pilar en lo que respecta a la televisión, un pilar muy importante para mí como actriz. Aunque inició a los 16 años en la escena nacional, tras maravillarse en un primer encuentro con el Teatro Nacional, los reconocimientos a su entrega, compromiso y plenitud artística comenzaron cuando contaba con 33 años de edad, en 1984, momento en el que recibió el Premio Municipal de Teatro César Rengifo, premio que se dañó hasta 1989. Desde entonces, además de los aplausos que ha recibido por sus ilustres actuaciones en cada función teatral, ha obtenido numerosos premios y reconocimientos. Entre ellos, el Premio Nacional de Teatro 2017, reconocimiento especial de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, 2017, Premio Municipal de Teatro por su trayectoria, 2005, Premio Juan Asujo, 1988 y 1989, y el Premio ANAR, 2006, por su actuación en el film El Caracazo de Román Chalbaud. En el año 2006, la Universidad Bolivariana de Venezuela inaugura una sala de teatro experimental que lleva el nombre de Francis Rueda. Ha recibido las siguientes condecoraciones: Orden Andrés Bello y la Mérito al Trabajo, primera clase. He sabido que de todas las ramas del quehacer dramático, el que más le gusta es el cine. Cuéntenos, ¿cuál fue su primera película y qué personaje interpretó? Bueno, el teatro para mí es más importante, siempre, más que el cine me encanta, más que el cine, la televisión, la radio, todos, es importante que tú te involucres en todos, ¿no? Porque para eso eres actriz, en mi caso. Pero el cine es muy interesante, muy difícil además. Sí. El cine es tan difícil que tú tienes que tener el personaje muy claro, porque a veces al director se le ocurre empezar a filmar el final. Y entonces tienes que tener el personaje como muy claro para saber todo ese trayecto, por qué llegó ese personaje ahí. Me ha tocado hacerlo. He hecho cosas buenas en el cine y con directores muy interesantes como Mauricio Wallerstein, hice Macho y Hembra. Con Luis Alberto Lamata he trabajado muchísimo y me encanta. Hice Jericó, que es una joya del cine. Yo creo que es uno de los trabajos más lindos que he hecho. Y con Román Chalbaud he hecho también mucho cine, Ratón de Ferretería, Zamora, Días de Poder, El Caracazo, que me encantó ese personaje bien lindo, esa loca que pierde a sus nietos y se va degenerando poco a poco, bellísimo personaje. Y mi primera incursión fue no era un cortometraje, porque duraba como 30 minutos, era un largo corto que hice en Mérida con unos amigos muy conocidos dentro de la cinematografía en Mérida, los Cisos, los que son varios hermanos y todos son muy buenos. Y fue ay, qué bueno era, se llamaba 5 y 6 recta final, que era sobre una crítica sobre el juego de esos de caballos, del hipismo. Y era comiquísimo. Oye, cómo me divertí. Tuvimos un mes filmando en Mérida. Bueno, eso fue un mes allá en Mérida, además de hacer lo que te gusta, disfrutando con todos los compañeros, que todos eran, bueno, grandes actores y directores. Y esa fue la primera incursión, pero todos han tenido así sean
corticos. Parque Central también fue muy rico ese trabajo, me encantó, porque es un personaje que tenía muchos cambios, desde su inicio hasta el final de su trayecto como personaje, bellísimo. Y es muy, muy interesante, es otra cosa, pues tienes que conocerlo. A mí me costó mucho, porque en el teatro uno imposta mucho la voz, es una voz fuerte, siempre me decían, baja un poquito, Francis, baja. Y entonces uno se va moldando a la radio, a la televisión, al teatro. Eso es mentira de que un actor es de cine y otros de teatro y otros de televisión, no, no. Un actor que es bueno en todo, o sea, en todas las ramas. La primera actriz, Francis Rueda, ha marcado pautas en las artes escénicas venezolanas por casi 6 décadas. Las tablas, la televisión y el cine han visto el performance de esta dama, quien pertenece al elenco permanente de la Compañía Nacional de Teatro. Se ha destacado recientemente en la obra Destino Libertad, dirigida por Aníbal Grum. Dedica su vida a la docencia, destacándose como profesora de voz e interpretación. ¿De cuál es la película que usted pensó que no sería famosa y al final fue un éxito? ¿Cuál? No sé, yo nunca pienso en eso, ¿no? Pero Macho y Hembra fue una película, que tuvo una crítica y una asistencia al público buenísima, una película con un guión muy duro, muy fuerte, ¿no? Pero a la gente le gustó y de taquilla fue increíble, ¿no? Sí. Esa Macho y Hembra de Wallerstein. He sabido que en un momento dado de su vida usted empezó a estudiar tango. ¿Pudo completar ese sueño de poder bailar esa danza tan bonita? Sí, bueno, siempre me encantó ese baile, que, bueno, es nativo de Argentina, Buenos Aires, ¿no? Y nunca pude concretarlo porque siempre tenía tanto trabajo en el cine, en la televisión, de repente, y las clases siempre coincidían con eso. Hasta que un día, cuando murió Gilberto, por cierto, que me estaba como muy afectada, y mi hijastra, la hija de Gilberto, me dijo, mira, Francis, te inscribí como sé que te encanta el tango, siempre te gustó, te inscribí. Así no me dijo, sino te inscribí. Yo le digo, ¿en serio? Me dijo, sí, en el Centro Uruguayo. Y yo también me inscribí, porque ella se iba a vivir afuera, pero iba a estar como 6 meses aquí y nos metimos las dos. Ahí fue, tú sabes, empecé yo. Me parecía tan difícil, es difícil. Bueno, de repente estudié ahí en el Uruguayo con un profesor, de repente hubo otra maestra, de repente me metí con otro profesor más, o sea, que sabía como más, y así fui, tú sabes, escalando y escalando, y sí lo bailé, tuve 4 años y medio y sí lo bailaba divino, estupendo. Después volví otra vez al teatro y me cercenó un poco eso, estoy como retirada, pero fíjate tú que lo veo mucho, y de repente voy a alguna milonga y lo estoy como retomando otra vez, pero me encanta. Yo creo que es un baile donde hay muchas cosas, es tan sensual, el abrazo es tan importante, la postura, te da una postura muy bella el tango. Entonces, bueno, lo estoy retomando y nunca lo he olvidado, y incluso el Día de la Madre me puse mis medias, me puse mis zapatos de tango, me puse mi vestido, y si te metes en mi muro en Instagram, grabé hace poquito, hace 3 meses, y hice mi rutina de tango, y bueno, dije, bueno, chévere, lo voy a retomar porque queda, pues, no se te olvida. Sí. Es bello, me encanta. He sabido que el gran maestro Gilberto Pinto fue un pilar importantísimo, tanto en su vida personal como profesional, que no puede contar sobre tener a uno de los grandes dramaturgos que marcó las letras de Venezuela. Ay, no. Bueno, Gilberto Pinto sí fue un pilar fundamental en mi vida. Como profesor era inquisidor, era perfeccionista. Incluso cuando yo estuve 6 meses en la escuela, que te comenté que entré tan niña, fue como muy abrupto ese encuentro, ¿no? Porque era demasiado joven y venía de una familia muy conservadora. Él me dijo, nos hacían unos exámenes cada 6 meses y me dijo,
yo creo que tú deberías dedicarte a otra cosa porque no te va a funcionar ser actriz. Yo me puse a llorar porque tenía 6 meses en la escuela, ya estaba encariñada y me fui a mi casa y yo dije, no, yo no le voy a dar el gusto a este señor. Yo voy a volver y yo voy a volver y voy a ser la mejor. Sí. ¿No? Si hubiese sido otra, bueno, me quedo ahí en el camino, pero no, yo seguí. Él era muy, demasiado estricto y eso era maravilloso como maestro. Después, bueno, cuando salí de la escuela, él nunca dejó de ver un trabajo mío. Siempre iba a ver mis trabajos, siempre. Y el trabajo de todos sus alumnos. Él quería mucho a sus alumnos y los alumnos como un padre lo queríamos. Hasta que, bueno, muchos años después, pero muchísimos años después, cuando yo tenía 30 años ya, nos vimos en una reunión y me pidió matrimonio. Yo le dije, no, ¿cómo vas a pedir matrimonio? No, estás loco, no. Y fíjate, ¿no? Me casé con Gilberto y fue una vida buenísima. Siguió siendo mi maestro hasta el fin de sus días y era muy estricto con mis trabajos. Él iba a ver mi trabajo cuando le gustaba, que era raro que él me dijera, oye, vas a estar estupenda, porque era de los directores como Carlos Jiménez que nunca le dicen a los actores que bien estás. Y eso me encanta, ¿ves? Y de verdad que fue para mí grandioso. Y además el padre de mi hijo. Muchas gracias, maestra, A ti, mi por amor. compartir con Curiosidades del Teatro Estudio su vida y obra, sus experiencias. Y de verdad, gracias por promover la cultura durante más de 58 años. Y van a seguir, de eso no te quepa duda. Voy a seguir y ayudando a la gente joven que me encanta, a toda esa generación que necesita de gente como nosotros. Sí. Y a ustedes, Venezuela, por compartir con nosotros en estos momentos. Y nos vemos muy pronto por aquí, en Conversando con Argenis David González. Muchas gracias.